acuerdo. Bueno, en primer lugar, quería por favor, vamos a empezar las comunicaciones. Vale, como miembro del comité, no sé si os veis mucho, como miembro del comité científico quería, en nombre de todos, daros las gracias por la cantidad de comunicaciones que se han presentado. Esto de que la enfermería no investiga es un mito, totalmente. Y daros las gracias a vosotros y a todo el comité científico que ha tenido que hacer un gran esfuerzo para evaluar todos vuestros trabajos. Os iré marcando los tiempos y avisándoos cuando os quede un minutito, porque sí que me han dicho que el vino, eso se respeta. Entonces, a las 9 cierran, ahora en serio, a las 9 cierran y queremos que podáis disfrutar un poquito de un momento tranquilo. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos con la comunicación de Mariluz Jaimes Valencia, sube, de acuerdo, que es una compañera que es líder del grupo de investigación Caring en la línea de cuidado de enfermería a la gestante, niño y adolescente, y que viene de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de Colombia. Su trabajo se titula Experiencias de gestantes en un curso de educación prenatal virtual en Colombia. Cuando quieras. Buenas tardes. Muy agradecidos con el comité organizador y científico del evento por aceptar este trabajo que hemos titulado Experiencias de gestantes en un curso de educación prenatal virtual en Colombia, estudio fenomenológico. Este trabajo ha sido un esfuerzo bien importante entre la docencia y el servicio. En ese sentido, colegas del área asistencial que manejan los programas para la materna se han unido con los investigadores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y hemos desarrollado esta experiencia investigativa a modo introductorio para comentar que las muertes maternas han sido una preocupación a nivel mundial y los registros epidemiológicos nos identifican como en el caso de Estados Unidos, la tasa de razón de de mortalidad materna estuvo para el año 2020 alrededor de los 23.8. En nuestro país, Colombia, y en particular en Santander, que es la quinta ciudad del país, se ha identificado datos para el 2023 del 29.6. En la actualidad, para poder ofrecer servicios para la materna, tenemos una resolución que nos permite trabajar y dar los lineamientos para ofrecimiento de 11 servicios. Esos servicios que se le ofrecen a la materna, que tienen que ver con los controles prenatales, la atención por psicología, por nutrición, por odontología, y hay uno en particular que es el ofrecimiento de los cursos de preparación. Usualmente, ¿qué encontramos? Que los cursos de preparación son a cargo de enfermería y las asistencias que tienen nuestras mamitas alrededor de los cursos presenciales, empezamos a identificar que hay una adherencia solamente del 30%, ¿cierto? Se nos quedan muchas mamitas que no asisten a pesar de que se hagan todas las convocatorias y del esfuerzo que hagan las instituciones y en este caso enfermería. Después del 2020, ante la situación de poder mirar cómo se garantizaba la atención de estos cursos, entonces la institución Foscal ha creado un curso de preparación virtual en el cual no solo las mamitas que tienen acceso por la seguridad social que está vinculada con ellos, sino cualquier mamá de manera gratuita pueden acceder al curso en una página que se ha montado para la parte comunitaria y ellas ingresan al curso desde cualquier sitio y se registran, puede ser el registro solo de ellas o el registro del padre o el registro de algún familiar. Y lo que se ha identificado hacia más o menos hacia el año 2023 es que la adherencia a ese curso virtual se encontraba en el 41.5%. Ante esa experiencia interesante, porque las mamitas accedieran a la virtualidad para prepararse, nos planteamos una serie de preguntas y dijimos, queremos saber cómo ha sido esa experiencia de prepararse en la virtualidad, porque conocemos más cuando estamos con ellos en contacto directo, pero cuando están en esa virtualidad, ¿qué es lo que está pasando? En ese sentido, nos planteamos algunas preguntas guías.
Entre ellas, ¿qué les ha significado prepararse para la maternidad y la paternidad a través de la virtualidad? ¿De qué forma utilizan las gestantes esos conocimientos que ellas reciben en esos contenidos y cómo los han venido utilizando y la experiencia vivida en particular alrededor de esa formación? De esta manera nos hemos propuesto un objetivo que es comprender los significados, conocimientos, experiencias vivenciadas por las gestantes que participan en esa educación prenatal de manera virtual en esta institución. Para ello, veíamos que era interesante abordarlo a través de un enfoque de investigación cualitativa fenomenológica, ¿sí? Y donde tuviéramos la oportunidad de conocer experiencias de mamitas que hayan estado con diferentes condiciones, primigestantes, multíparas o gestantes que se encontraran con en cualquier momento de cualquiera de los trimestres, que tal vez algunas hubieran empezado la formación pero que tuvieran pérdidas. Y todo eso sería muy interesante para escuchar los discursos alrededor de esa preparación. Por lo tanto, se accedió a una base de datos que es donde se registraban las mamitas con los permisos y los avales éticos de la institución, y de esa base de datos se empezó a tocar, a llamarlas para que accedieran a participar en el estudio y se acercaran al centro, y ahí fue donde se desarrollaban los encuentros para poder hacer las entrevistas individuales semiestructuradas con 15 preguntas que se les desarrollaron, y esas entrevistas fueron grabadas, transcritas, y se desarrolló pues todo el proceso de poder generar una serie de códigos que nos permitiera rastrear de dónde venía el dato. Además, algunos criterios que establecimos de las mamitas que no íbamos a convocar era que fuesen gestantes que estuvieran en la condición de que fueran menores de edad o que solamente hubieran accedido al primer módulo de la capacitación que se tiene a través de la virtualidad. En ese sentido, para el análisis de la información, nos apoyamos con un programa que es el programa en vivo para análisis de datos cualitativos. Seguimos el paso a paso que nos propone este autor para este análisis cualitativo fenomenológico, y se tuvieron en cuenta varios criterios en relación a la validez para conservar la validez del estudio, como son la credibilidad, la confirmabilidad, la transferibilidad. Algunos de los datos relevantes en relación a los resultados. Las gestantes, si ustedes se pueden identificar, el 53,84% de ellas con formación universitaria de posgrado. Encontramos varias mamitas que accedían a los cursos y creemos que eso, pues, el hecho de tener un mayor nivel de formación, pues se les facilitaba entrar. Además, son madres gestantes que en su momento también se encontraba con la situación que les gustaba, pues ya con cursos previos de otras condiciones y situaciones del área metropolitana, no solo de Bucaramanga, sino del área metropolitana. Y otro elemento interesante es que el 61,5% de las participantes se encontraban en el tercer trimestre de su gestación. Esto es un cuadro súper resumen, ¿cierto? De los temas o los discursos de las distintas narrativas que las pudimos agrupar en 5 temáticas principales y 11 subtemas. Una, que prepararse, lo que les significa prepararse para el cambio en diferentes momentos y situaciones. Los servicios maternos que fueron reconocidos en todo el transcurrir que ellas desarrollaron durante el curso de formación. Y dentro de las utilidades hay unos elementos interesantes alrededor de la utilidad del curso, y es que no solamente la utilidad, y lo veían y lo manifestaban en sus discursos, en función de ellas, prepararse para ellas, para sí mismas, sino prepararse en función de su bebé, ¿sí? Entonces, todo el elemento a utilizar en ese sentido, el cuidado hacia el recién nacido y hacia ellas mismas. Y dentro de las experiencias positivas y a mejorar de esa educación prenatal, hay elementos interesantes como fue el que
muchas de ellas validaban que era una experiencia exitosa, bonita, interesante para desarrollar, pero que anhelaban que se generaran pequeños espacios de contacto con el personal y con el recurso, sobre todo aquellos espacios en los cuales pudieran desarrollar un poco más ciertas habilidades, como es para poder tener más herramientas frente a la lactancia materna, frente a el cuidado del recién nacido. Entonces, hay una serie de temáticas que ellos decían aquí para la identificación de los signos de alarma, ¿sí? Que eran los elementos que más consideraban les podían ayudar respecto a su formación. Aquí les presento ya finalmente una de las narrativas más interesantes, que es cómo dicen que para el prepararse puede darse en cualquier momento. Y esa preparación de darse en cualquier momento es cuando se es consciente, ¿cierto? Que realmente se está asumiendo ese rol de la maternidad y paternidad. Finalmente, quisiera comentarles alrededor del trabajo que se desarrolló, que encontramos que la virtualidad puede ser una herramienta bien interesante a trabajar, pero el recurso humano de enfermería no puede dejar de lado la posibilidad de que a través de los cursos dejar espacios para que se pueda dar el contacto y el seguimiento con la gestante, no solamente con autocontenidos, porque ellas van a requerir de ese elemento de acompañamiento. Y la preparación implica pues asumir cambios de acuerdo a los momentos, condiciones en que se presenta la gestación. La posibilidad de tener un curso de preparación virtual facilita el rol de la gestante trabajadora. Ahí nos encontramos que la mujer trabajadora es de las que más se acerca a la preparación virtual. Bueno, muy agradecidos con permitirme contar esta experiencia. Muchas gracias. Y la verdad es que no, es un trabajo muy interesante. Y sí que debemos ver todo esto como una herramienta más para cuidar de nuestros pacientes, bueno, usuarios. Pasamos ahora a la segunda comunicación que presentará Desiree Menatudela, que es una compañera que viene de la Universidad Jaume I y que está ahora actualmente se dedica a la investigación, ¿no? Sobre salud con perspectiva de género dentro de la línea de la violencia obstétrica. Cuando quieras. Buenas tardes, mi nombre es Desiree Menatudela y hoy voy a presentar el trabajo titulado Oportunidades para la mejora de la experiencia de las usuarias con potros de ginecología, realizada junto a mis compañeras Aymara Aravena y Elena Mulet-Scritz. Todas somos de la Universidad Jaume I. Yo soy enfermera, pero mis compañeras Aymara y Elena son ingenieras industriales especializadas en diseño industrial. Y entonces, pues, día, hablando en la universidad, ¿no? Nos nació una pregunta bueno, que nos removió un poco, ¿no? Tres mujeres reunidas tomando un café y de pronto, pues, nos surgen, ¿no? Las cosas. ¿Cómo viven realmente las mujeres la experiencia de subir, colocarse y ser exploradas en un potro de ginecología? Aquí somos muchas. Sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque aunque hablamos mucho de humanización de los cuidados, ¿no? Sobre todo del momento del parto, sabemos bastante menos sobre la humanización de algo que es mucho más frecuente. Por ejemplo, la exploración ginecobstétrica, ¿no? Sabemos por estudios previos que la exploración ginecológica, bueno, pues es un momento delicado en nuestra vida sexual también, y que puede vivirse como un acontecimiento embarazoso en prácticamente la mitad de los casos, doloroso en más de un tercio de las ocasiones, incluso como traumático en un 20% de las exploraciones, ¿no? Según la literatura más reciente.
Y esto no es en vano, esto tiene unas consecuencias que son negativas, ¿no? Como por ejemplo la evitación de las revisiones, la evitación de los controles, la ansiedad anticipatoria e incluso una experiencia negativa asociada a estas revisiones, ¿no? Es decir, esto puede afectar seriamente a la prevención de nuestra salud, ¿no? de la enfermedad. Tradicionalmente se ha analizado esta experiencia desde la técnica o desde la comunicación clínica incluso, ¿no? Pero hay un elemento que se ha estudiado bastante menos, el potro ginecológico. Desde el aspecto del diseño industrial, y esto lo aportan más mis compañeras, ¿no? Nos dicen que los productos que utilizamos deben responder a las necesidades tecnológicas, ¿no? Que necesitamos en el momento, pero también deben atender las necesidades emocionales de las usuarias de estos elementos, ¿no? Sin embargo, muchos dispositivos sanitarios, como bien sabemos, fueron diseñados en contextos donde la experiencia de la paciente, pues como que no era muy prioritaria y que para nada integra la perspectiva de género en el desarrollo de esos diseños. Esto puede generar lo que podríamos llamar tecnología clínicamente eficiente, pero experiencialmente deficiente. Y el potro ginecológico es un buen ejemplo de ello, ¿no? Por ello, decidimos centrarnos en la investigación, en esta investigación, ¿no? En un inicio de investigación, en este elemento concreto, porque el equipamiento pensamos que también forma parte del cuidado. Así, el objetivo de este estudio fue identificar aspectos de mejora en la atención sanitaria en relación con la experiencia del uso de potros de ginecología de todas las usuarias. Las usuarias en diseño industrial también se entienden no únicamente las mujeres que suben encima del potro, sino las profesionales sanitarias que estamos también al otro lado del potro, para identificar oportunidades de mejora que además sean aplicables a la práctica clínica. Para ello realizamos un estudio cualitativo con enfoque de Design Thinking que permiten analizar experiencias y detectar necesidades no cubiertas. Participaron en total 22 usuarias, 18 mujeres de diferentes edades, 7 entre 18 y 24 años, 6 entre 25 y 54 años y 5 mayores de 55 años y 4 profesionales de la salud, 2 matronas y 2 ginecólogas obstetras. Se realizaron a todas ellas entrevistas semiestructuradas apoyadas en imágenes para facilitar también el recuerdo de experiencias. Y posteriormente se aplicaron 2 herramientas que se aplican también mucho en el ámbito del diseño industrial, pero nos lo hemos traído un poco al campo de la enfermería, ¿no? El método persona, que permite construir perfiles representativos para entender mejor las necesidades en función de estos perfiles, y el Customer Journey Map, que permite analizar la experiencia en los distintos momentos de interacción con el producto. Este enfoque permite identificar no solo problemas generales, sino además cuándo ocurren estos problemas. Bien, los resultados muestran que la experiencia negativa es transversal, es decir, ocurre a todas las mujeres, pero con algunos matices en función de la edad. Las mujeres más jóvenes refieren mayor impacto emocional, vergüenza, sensación de vulnerabilidad, sensación de demasiada exposición, ¿no? Fundamentalmente por estar poco familiarizadas también pues, con la exposición, con la posición, ¿no? Y por ser las primeras visitas generalmente, ¿no? El segundo grupo, el grupo de entre 25 y 54 años, refieren mucha inestabilidad, no sentirse seguras encima del potro. Dificultad también para colocarse bien encima del potro y la necesidad de ser guiadas, ¿no? De ser ayudadas para colocarse. Mientras que las mujeres mayores de 55 años refieren dificultades físicas claras, ¿no? Les supone una dificultad subir al potro, un esfuerzo abdominal salir del potro, porque muchas no pueden hacer este gesto, ¿no? de levantarse, sentarse encima del potro y salir. Y problemas fundamentalmente también para subir y bajar, porque están altos, ¿no? Los potros de ginecología. Sin embargo, hay elementos comunes en todas y cada una de las mujeres preguntadas, ¿no? Entrevistadas, que se comparten. Todas mencionan la sensación de exposición, la falta de autonomía cuando estamos en el potro y la dificultad para saber si están bien posicionadas. Lo interesante también es que muchas
describen la experiencia como emocionalmente violenta, aunque el procedimiento clínico sea perfecto y sea correcto, ¿no? Sea más o menos bien la acogida, la exploración bien, todo bien, pero hay algo que no acaba de gustarnos, ¿no? Y este resultado es especialmente relevante desde la perspectiva de los cuidados respetuosos. Las profesionales también identifican problemas importantes, entre ellos la necesidad de tener una mejor ergonomía encima del potro, la necesidad de mejorar ciertos sistemas de regulación y algunas limitaciones que presentan los diseños actuales que deberían ser mejoradas, ¿no? Y algo muy interesante es que coinciden en que la posición puede generar vulnerabilidad. Y esto coinciden junto con las mujeres, ¿no? También destacan la importancia de que es muy relevante la acogida inicial, es especialmente delicada, ¿no?, la comunicación con la paciente en esos momentos y que la preservación de la intimidad es un elemento fundamental. Y reconocen que muchos potros actuales no son nada intuitivos, no únicamente para las pacientes, sino también para las profesionales, ¿no? Y esta coincidencia hace que o sea, la coincidencia entre ambos grupos, entre las mujeres como usuarias y las profesionales sanitarias también como usuarias de este potro, hace que los hallazgos que a priori eran como exploratorios, ¿no?, sean todavía pues, más sólidos, más importantes, ¿no? El Customer Journey Map permitió identificar los momentos más problemáticos, principalmente y para todas las edades. Es bastante difícil posicionar la pelvis de manera correcta. Seguro que todas hemos escuchado, vais un poquito más, baja, y tú dices, me voy a caer en un momento dado, ¿no? Esa sensación de qué va a pasar, ¿no? De posicionar la pelvis y subir las piernas para todas las edades. Mientras que subir las piernas y el momento de salir del potro son dos momentos cruciales, especialmente peleagudos, sobre todo para las mujeres con cuerpos más grandes, a lo mejor con mayor peso, con mayor volumen o más altas, ¿no? Y para las mujeres con mayor edad. Esto es importante porque demuestra que la experiencia no depende únicamente del acto clínico, sino también depende del proceso completo, ¿no? Que con la experiencia nos llevamos un pack completo, no únicamente del momento de la atención, ¿no? Y muchos problemas ocurren incluso antes de empezar la exploración, ¿no? Y esto nos permite tener una ventana clara de oportunidades de mejora. A partir de estas oportunidades de mejora, se analizaron 7 áreas, se identificaron 7 puntos en los que podíamos empezar a trabajar, ¿no? Mejor acceso, mejor posicionamiento, mayor confort y ergonomía, procurar mayor intimidad a las pacientes, facilitar la mejora de la salida, por ejemplo, con sistemas automáticos, ¿no?, que permitan de estar en una posición de litotomía a una más, ¿no?, de full más sentadas, ¿no?, para permitir facilitar el acto de salida. Y sobre todo la mejor comunicación, por ejemplo, con paneles informativos. Muchas de estas mejoras no necesitan cambios radicales, ¿no?, del potro, pero sí que muchas dependen de cómo utilizamos la tecnología. Por ello, este estudio muestra que enfermería puede mejorar la experiencia a partir de estas necesidades detectadas, ¿no?, con comunicación anticipatoria, con una guía de posicionamiento para las pacientes, con preservar más la intimidad y con un acompañamiento emocional muy estrecho, ¿no?, con la paciente. Es decir, aunque no podamos rediseñar el potro ginecológico de hoy para mañana, corriendo, sí podemos, enfermería, rediseñar la experiencia que se lleva la mujer, ¿no? Y esto conecta directamente con los cuidados centrados en la persona, con la humanización y con la prevención de experiencias negativas, porque entendemos que el cuidado también está en cómo usamos esta tecnología. Como conclusiones, la experiencia del uso del potro ginecológico no es satisfactoria ni física ni emocionalmente para las usuarias. Existe una necesidad clara de incorporar la experiencia de las usuarias en el diseño y las mejoras beneficiarían no únicamente a las pacientes, sino también a las profesionales. Y este campo presenta pues, una oportunidad clara, ¿no?, para avanzar hacia cuidados más humanizados. Me gustaría cerrar con una idea, y es que la tecnología sanitaria no es neutral. Su diseño también cuida o incluso en algunos momentos puede descuidar. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu intervención y creo que todas entendemos la necesidad de revisar esto. Pasamos ahora a la tercera comunicación que presentará Alma Balaguer Menchero. Alma, muy bien. Compañera que viene del Centro de Salud de la Fábrica de Alcoy, aquí al ladito, y que trabaja, perdón, sino que está ahora mismo usando el doctorado, ¿no? Doctorándome, sí. En la Universidad de Jaume I, dentro del ámbito de las heridas crónicas. Sí, aquí con mi tutora perfecta que acabéis de conocer. Yo no lo voy a hacer tan bien, lo voy a intentar. Tengo un poquito de pánico escénico, o sea que si me paro, lo siento. Lo haré lo mejor que pueda. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Alma, como bien ha dicho mi compañera, y hoy os voy a explicar un poquito el estudio que estamos haciendo en el área de Alcoy, junto con Fisabio y la Facultad de Jaume I, en mi departamento de salud, ¿vale? Que se titula Eficacia de un gel a base de peroxidina biguanida en la prevención de biofilm de lesiones por presión. Básicamente, vamos a probar si, bueno, vamos a hablar solo de las primeras fases porque estamos aún realizando el estudio, es un poquito largo, y vamos a hablar básicamente, principalmente lo que vamos a hacer es saber que, bueno, sabéis que muchos de las curas que hacemos habitualmente mezclamos productos que científicamente no está demostrado que se puedan mezclar solo porque nos lo dicen las casas de donde son estos productos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando no es la misma casa no te aseguran que se puedan usar, que no. Tenemos algunas ideas de que en principio no debería de pasar nada, pero no tenemos una evidencia clara. Pues partiendo de esa base, que yo soy enfermera de primaria, decidí hacer un estudio para comprobar si esto era real y se podían usar, si era verdad y se mejoraba en este caso, la prevención de biofilm, o si no, y estamos duplicando materiales para nada con el gasto que supone, ¿vale? Que como tenéis aquí, las heridas en gasto sanitario en España suponen el 5% de los presupuestos generales del Estado, que es mucho. Y teniendo en cuenta también la prevalencia de estas heridas, que es pues, el 2,21 por 1000 personas, pues bueno, es un problema bastante importante que deberíamos de, ya que es algo que normalmente corre a cargo de enfermería, estudiar más y tener más presente en nuestro día a día. ¿Vale? Concretamente, este estudio estudia la prevalencia del biofilm, que ya os he dicho, ya que el biofilm es una de las principales causas que retrasa la cicatrización y está presente actualmente entre el 60 y el 100% de lesiones que cronifican estas heridas. ¿Vale? Hay bastantes estudios que sí que hablan de tratamiento o de diagnóstico del biofilm, porque es algo que tampoco que estamos estudiando ahora todos mucho, pero la prevención no hay casi estudios que hablen de prevenir este tipo de bacterias y de microorganismos. Entonces, pues bueno, de aquí surge la idea. Como objetivo principal tenemos determinar la eficacia de este gel con en combinación de la plata de hidrofibra hidrocoloide con un tiempo de cicatrización de 4 semanas. Como objetivos secundarios, pues ya que estamos, lo que os digo, vamos a ver si estos tratamientos son efectivos tanto para prevenir la infección como para acelerar el proceso de cicatrización, además de las distintas variables independientes que están pues, en todos los estudios. Para ello, vamos a hacer un diseño multicéntrico, un ensayo clínico multicéntrico de factorial 2×2, ¿vale? Donde hay 3 centros de salud de la fábrica. Igual ampliamos la muestra porque se necesita una muestra bastante grande, como podéis ver aquí, de 140 personas, divididas en 4 grupos, donde habrá un grupo control y los distintos productos. Y bueno, hemos hecho un estudio bastante limitado para intentar minimizar todos los factores de confusión que tenemos en las heridas crónicas. En este caso solo vamos a hacer úlceras por presión grado 2 y 3 para que nos cuadren los tratamientos, porque si no tenemos que usar otras cosas. Y mayores de 65 para que la piel sea más o menos igual.
que los valores metabólicos estén dentro de la normalidad, ¿vale? Porque como sabéis, estas úlceras se dan mucho pues pacientes diabéticos, úlceras venosas, y ahí influyen otros aspectos, como por ejemplo en las úlceras venosas la compresión, que está más que demostrado, o en los diabéticos tener un control metabólico, ¿vale? Si no, no se puede curar, o la perfusión, si no, no se pueden curar estas heridas. Entonces hemos intentado que fueran lo más similares posibles. Y bueno, que no haya infección ni sospecha de biofilm, porque obviamente vamos a intentar prevenirlo. Si ya está ahí, pues no lo podríamos prevenir. ¿Vale? Como los criterios de exclusión, pues los contrarios a lo que os he dicho, y además no vamos a coger úlceras perianales donde haya un exceso de humedad, ¿vale? Si hay sonda sí, pero si no, pues no. En cuanto al estudio, dificultades que nos hemos encontrado. Hemos hecho un estudio triple ciego, entonces esto ha sido un poquito complicado por la ley de protección de datos actual, que permite al paciente recuperar los datos en cualquier momento o retirarlos en cualquier momento, ¿vale? Entonces la anonimización no se puede hacer del todo, ¿vale? Porque siempre tenemos que poder recuperar todos los datos del paciente. Para conseguirlo, ¿qué hemos hecho? Muchos cambios. Hemos hecho como si dijéramos, bueno, hay un programa que se llama RedCap que lo que nos hace es anonimizar los datos en una lista que nos lo automatiza. Entonces, ese número que nos da RedCap es el que tiene el investigador principal y el estadístico, con los grupos codificados también, y la enfermera que realiza la cura y el sujeto nunca accede a ese número, ¿vale? Entonces, eso permite que el estadístico no sepa que se está evaluando, por lo que le da igual, y la enfermera tampoco sabe más que los sujetos que él está curando. Además, como hay 3 enfermeras, una por cada centro, ninguna tiene todos los datos tampoco. La única persona que sí que lo tiene es el investigador principal, porque lo tiene que tener alguien, porque si no, no se puede recuperar los datos, ¿vale? Bueno, sabéis que estos estudios tienen que pasar por un riguroso control del Comité de Ética, cumplir toda la normativa del marco legal, y ahora además tenemos pues la ley de protección de datos, que es bastante más rigurosa, la del consentimiento informado, que también es bastante más rigurosa. Hay que tener un consentimiento informado bastante largo y pesado, que se le ha de explicar al paciente porque no lo entienden normalmente, pero tiene que estar legalmente. Entonces esto también dificulta un poquito este tipo de estudios ahora. Y la IA, el uso de la IA, que ahora es súper importante marcarla dentro de todo lo que vayamos a hacer si la vamos a usar. Vale. Dentro del estudio lo que hemos hecho ha sido protocolizar la cura como se cura ahora, con el ambiente húmedo y el método Timers, y lo que sí que tienen capacidad las enfermeras es para decidir cada cuándo tienen que curar en función de exudado. El apósito secundario lo eligen ellas, ¿vale? No entramos ahí en función de exudado, igual. Y estos son los productos que hemos usado porque son los que están en todos los centros de salud. Entonces, como tienen sus homólogos, aunque hay algunas diferencias, pues ha sido lo más fácil para iniciar el estudio. Pero en realidad este estudio se podría hacer con muchos de los productos que tenemos día a día. Luego, en cuanto a la representación gráfica y el análisis de datos no me voy a meter mucho, simplemente lo haremos en función de las variables y los datos que encontremos. Y bueno, lo que os decía de las limitaciones y la planificación del estudio. Claro, ¿qué nos hemos encontrado? Que obviamente como hay falta de ensayos clínicos en este tema, pues tenemos una limitada evidencia clínica para empezar. O sea, que puede ser que nos equivoquemos de clare. Puede ser que no encontremos diferencias estadísticamente significativas porque pues bueno, es un tamaño muestral moderado y además es posible que no lleguemos a la muestra de momento. Entonces, hemos cambiado, bueno, hemos cambiado no, estamos aumentando el tiempo, lo que vamos a hacer es un muestreo en bola de nieve, porque si no llegamos a la muestra en un primer momento, pues hay que seguir hasta que se consiga. ¿Esto qué ha hecho? Que la planificación sea mucho más larga. Entonces, tenemos un baremo de entre 1 año y 2 para hacer el estudio, porque pues es difícil encontrar una muestra tan grande en la práctica clínica habitual. ¿Vale? Otra cosa que hemos hecho también es ampliar. Haremos más grande, más centros.
para intentar encontrar la muestra más rápido. Pero eso supone también preparar a las enfermeras que estén dispuestas y poder contar con todo ello. ¿Vale? Yo creo que no me he dejado nada. Bueno, claro, como no hemos podido hacer un muestreo aleatorio, pues lo que hacemos es hacer una asignación aleatoria por grupos permutados, ¿vale? Eso lo hace gracias al señor, hoy tenemos mecanismos que lo hacen automáticamente, si no lo tendríamos que hacer nosotros, pero el programa lo hace en los baremos que nosotros le decimos, se hace automático. Pero así, pues nos aseguramos de que hay una aleatorización real. Ya está, esto ha sido todo. Ha hecho mucho mejor de lo que ella esperaba. Rápido. Lo has hecho muy bien. Y además es un tema muy necesario en atención primaria, el tema de las curas. Bueno, pasamos a la cuarta comunicación, que va a cargo de Ana Castillo. Pablo, estoy buscando a Pablo. ¿Tienes tú, man? No, Pablo, tú no, el informático. No, esta comunicación va a cargo de Ana Castillo, ¿vale? Que es la 81, ¿la verdad? Vale. Ana Castillo es una compañera con una amplia experiencia en atención primaria y que trabaja ahora mismo en el consultorio de Gran Alacant en pediatría. No, así se ve bien, yo creo. Empieza ya. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación y por aceptar mi comunicación. Y yo vengo a hablaros sobre mi proyecto de tesis. Mi comunicación se titula Youngers, cribado de tecnoadicción a través de una herramienta digital en adultos jóvenes. Youngers es el nombre de esa herramienta digital. En primer lugar, me gustaría empezar hablando sobre el término de tecnoadicción, que se refiere a la adicción a las nuevas tecnologías y al consumo de determinados servicios asociado o facilitado por estas nuevas tecnologías. El término tecnoadicción actualmente no está reconocido como una entidad nosológica en la comunidad médica, tampoco está contemplado como trastorno de adicción en el manual de psiquiatría de la APA, pero sí que socialmente está aceptado. Este término, digamos, que nace en nuestra sociedad para nombrar un problema actual y creciente en nuestra sociedad relacionado con el uso y el consumo de las nuevas tecnologías. Internet y el acceso, el acceso a Internet por gran parte de la población, digamos que irrumpe a finales del siglo XX, pero es verdad que ha sido en los últimos años, incluso en la última década ya, cuando hemos visto un auge de este consumo de las nuevas tecnologías y como su expresión máxima. Y esto ha llevado a que el uso de estas tecnologías no sea un uso moderado y controlado, sino un uso excesivo, incluso en muchos casos un uso con características de adicción que deriva en efectos perjudiciales para la salud del individuo. Entonces, dicho esto y conociendo este problema actual, pues planteamos los objetivos de mi tesis, que son dos, básicamente. La construcción de una herramienta digital y su validación, ¿vale? Y el posterior estudio observacional sirviéndonos de esta herramienta digital. Con esta herramienta digital lo que queremos es evaluar o conocer el estado de 4 problemas específicos asociados al uso de las nuevas tecnologías, que son el consumo problemático de las redes sociales, el consumo de juegos de azar online, consumo de videojuegos y uso problemático de Internet. En la población de adulto joven, que engloba desde los 15 hasta los 24 años, y esta población fue la elegida porque es la que, según la literatura científica, presenta la mayor prevalencia de este problema. Para conseguir alcanzar estos objetivos y conocer ese estado de tecnoadicción, se ha propuesto una metodología que está repartida en 2 fases.
La primera fase es el desarrollo y diseño del software, es decir, de la herramienta digital propiamente dicha, la base tecnológica, y paralelamente se lleva a cabo una revisión de la literatura, reunión con expertos y se acaba definiendo el objeto final del estudio. Todo esto se hace en trabajo en equipo, con 2 equipos de la Universidad de Alicante. El grupo de Tecnosalud y el grupo GESE de Gestión de Servicios de Enfermería. Ambos equipos consiguen llegar a crear esa herramienta digital y cargar esa herramienta digital con las escalas validadas de detección clínica que nos ofrece actualmente la literatura científica y que nos permiten evaluar los problemas que nosotros queremos conocer. Una vez que tenemos este recurso y esta herramienta, empieza la fase 2, que es la del desarrollo del estudio en la muestra poblacional que a nosotros nos interesa. Las implicaciones para la práctica clínica de este proyecto, pues es básicamente conocer el estado de tecnoadicción para, a posteriori, desarrollar un programa de intervención con el objetivo de, una vez detectados estos problemas, pues manejarlos o predecirlos o poner una solución para evitar que lleguen a suponer un problema para la salud de nuestros jóvenes y de toda la población en general. Como limitaciones, fundamentalmente el tamaño muestral, que actualmente tampoco es muy grande, y las palabras clave que utilicé en su momento para la estrategia de búsqueda, la ecuación de búsqueda, fueron eHealth, Machine Learning, Artificial Intelligence, Technology Addiction, Internet Addiction Disorder, Adolescent y Young Adult. Y eso es todo. Gracias. Tema muy interesante y además al día ahora, no solo con los adolescentes, los adultos también. Muy bien, pues ahora pasamos a la quinta comunicación que presentará Arturo García, que es enfermero del servicio de urgencias del Hospital del Vinalopó de aquí de Elche. Buenas tardes. Voy a contar un proyecto que hicimos allí en el Vinalopó, en el servicio de urgencias, donde evaluamos la efectividad del uso de una infografía en la variabilidad interprofesional en el diagnóstico y tratamiento en el manejo de heridas crónicas. ¿De dónde parte? Bueno, partimos de un contexto general, donde todo lo vivimos, ¿no? Es la población envejecida, va de la mano de un aumento de comorbilidades, donde aparece pues una alta frecuencia de heridas crónicas en los diferentes servicios, no solo en urgencias. Lo que sí que pues estas heridas crónicas se catalogan así, pero es verdad que difieren en tipología, origen distinto, ¿no? Y hay una gran variabilidad dentro de las propias heridas. No solo eso, luego tenemos el problema clínico, que los profesionales de enfermería tienen diferentes niveles de expertise, ¿no? Cada uno con su grado de formación, su experiencia profesional y dentro de esta clínica, pues su manejo, ¿no? Identificación y después manejo de estas heridas crónicas. Y luego, por supuesto, el problema específico, ¿no? Nuestro contexto específico en el servicio de urgencias, que cuando se hizo este intervención, más bien, nos encontrábamos antes de verano y todos nos encontramos aquí, sabemos lo que pasa en verano, ¿no? Que después se redistribuye todo el servicio y hay muchas incorporaciones nuevas. Pues ya partíamos de la base de que nuestro consolidado equipo del servicio de urgencias había una gran variabilidad en la cura de estas heridas, en la cura y en la identificación. Entonces, propusimos una intervención justo antes de esas nuevas incorporaciones y cogiendo a todo nuestro equipo profesional para intentar reducir esa variabilidad. ¿Qué elegimos? Infografías. Ya me diréis, Arturo, una infografía, si tenemos la inteligencia artificial, tenemos chatbot, sí. Queremos reducir la variabilidad. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la inteligencia artificial u otras intervenciones parecidas? Que a no ser que tengamos un RAG, ¿no? de acceso cerrado
donde siempre nos dé la misma información o con esos protocolos, la variabilidad la seguimos teniendo. ¿Vale? Además, necesitamos que ese profesional que está trabajando esté formado en el uso de estas nuevas tecnologías. Entonces dijimos, queremos algo sencillo, algo visual, aplicable y en un servicio de urgencia rápido, la infografía. Entonces, a partir de ahí quisimos evaluar esa efectividad de una intervención basada en una infografía y en una pequeña formación sobre la identificación de los tejidos y el posterior tratamiento en estas heridas crónicas. El diseño de estudio que se propuso fue un estudio cuasi experimental pre-post con un solo grupo y en ese servicio de urgencias de abril a septiembre de 2024. Conociendo los tiempos de una intervención, un estudio, se propone, se piensa, se hace ese pre, se interviene y después se recogen los datos, ¿no? Por eso de abril a septiembre la intervención fue antes de ese verano. Los participantes, la población con la que contábamos eran los 42 profesionales que conformaban ese equipo de enfermería. Incluíamos a todos los que dieran esa asistencia directa al paciente, excluyendo a los que se encontraban en formación, como pueden ser los residentes o estudiantes. ¿Qué variables quisimos medir? Bueno, pues la puntuación de conocimiento en ese pre y después en el post. Clasificamos dos dimensiones, el diagnóstico, cuando ven los profesionales esos tejidos que creen que están, bueno, que se encuentran, y luego el tratamiento que aplican. Y luego, por supuesto, pues variables demográficas para hacer subgrupos luego en el análisis. Bueno, pues incorporamos, aparte de las preguntas por los datos sociodemográficos, incorporamos un cuestionario de 10 ítems basados en casos clínicos. ¿Vale? Teníamos 5 casos clínicos, que son los que veis en las fotos, y cada uno con 2 preguntas. Teníamos preguntas que, pues, la primera hablaban sobre el tejido que predomina en esta lesión, y después ¿cuál crees que sería el tratamiento de elección? Bueno, decir que tanto el cuestionario como la infografía se realizó por el experto en curas del Vinalopó. Y la intervención contaba de ese pretest, ¿vale? Donde estaban estas 5 imágenes con sus preguntas, y después se dio una formación al servicio, también en el uso de esta infografía, aparte de conceptos generales de heridas crónicas, y a los 45 días se utilizó el mismo cuestionario. ¿Vale? Tendríamos estos 5 casos clínicos y después la infografía. La infografía que reflejamos, pues, las distintas heridas que podíamos encontrar en ese servicio de urgencias y luego, pues según lo que nos encontrábamos delante, el tratamiento de elección. ¿Vale? Lo que logramos fue estandarizar, reducir también en ese momento pues, el material, el uso de material. Y después el análisis estadístico, cuando recogimos ese post, bueno, vimos si los datos se encontraban dentro de una distribución normal con Shapiro-Wilk, la comparación pre-post con la de Tell-Well, el tamaño de efecto con la de Cohen, el nivel de significación 0,0,5. Hicimos también unos análisis adicionales con comparaciones por las dimensiones que he comentado antes y el análisis por subgrupos. Se utilizó R para este análisis. El comité de ética aprobado y, por supuesto, los consentimientos informados recogidos. Bueno, pues vamos a los resultados. Vamos a ver qué nos encontramos con una infografía. Luego veremos las limitaciones, que también son importantes. Pero bueno, encontramos que en este pretest teníamos una N de 37 y luego sí que hubo 2 pérdidas. Bueno, sí, hubo 2 pérdidas de 35, ¿vale? Encontramos en un servicio, hay cambios contractuales, bajas, etc. Y después, bueno, ¿qué encontrábamos en la muestra? Predominaba pues, la muestra femenina, comparando con la población de enfermería. Yo creo que lo valida. Luego teníamos la mayoría con titulación de grado. ¿Esto quiere decir que había gente con no titulación de grado? No. Eran todos con graduados o diplomados de enfermería. Lo que pasa que es verdad que hay muy poca formación en máster o en doctorado. Y luego el 70% contaba con esa experiencia entre 1 y 10 años. ¿Vale? Siempre pues, con gente, ¿no? En esas desviaciones, con más o menos, pero casi todos recogidos en esos años.
Bueno, pues con la infografía y esta pequeña formación, hubo una mejora en la puntuación total significativa, ¿vale? Con un tamaño de efecto moderado, con ese incremento del 12,8%. Luego, si lo dividíamos por dimensión, como he comentado, en el tratamiento hay una mejora significativa, ¿vale? Con ese 0,45 nos quedamos cerca, pero ya logramos la significancia, mientras que en el diagnóstico no logramos pues, esos cambios significativos, ¿vale? Aún así, añadir que, bueno, si vemos en el cómputo total, sí que están los dos en positivo, ¿vale? Entonces ha habido una mejora en las dos dimensiones. Luego, también analizamos ese rendimiento por caso clínico. Solamente un caso mostró una mejora significativa, ¿vale? Todos los demás, en cuanto a significación, no tuvieron porcentaje adecuado, pero es verdad que si vemos los datos generales, pues también tenemos una mejora general, ¿vale? No significativa. Luego, la precisión por pregunta. Vemos también que casi todas tienen unas ciertas mejoras, ¿vale? Sobre todo la pregunta 16 y la 18 con ese más 17 y luego también pues hemos tenido unos descensos, también sin estadística significativa. Luego hacemos el análisis por subgrupos, tampoco encontramos una diferencia significativa, pero vemos mejoras en que independientemente de la experiencia, educación o género, pues también las hemos obtenido. Y luego intentamos pues calcular unos predictores para explicar pues esos primeros resultados si estaban asociados a alguna de las variables, ¿vale? En este caso no lo encontramos. Interpretación de los resultados. Bueno, vemos que en cuanto a significación es verdad que no hemos conseguido los resultados que a lo mejor queríamos obtener. También es verdad que ahora veremos en las limitaciones que el grupo, la muestra, era muy pequeña. ¿Qué vemos de manera general? Pues que, bueno, ha habido en casi todos los apartados una mejora. En cuanto a significación, en el conocimiento global y en la decisión del tratamiento, en las decisiones terapéuticas. Y luego, bueno, pues podemos, cuando lo valoramos con la evidencia, podemos tener ciertas explicaciones que, pues esas decisiones terapéuticas, es verdad que pues, se apoyan más en lo visual. ¿Por qué? Porque en la competencia diagnóstica es un poco más compleja, requiere ese razonamiento clínico, ¿vale? Entonces, no lo suplimos con pues, ese material visual sencillo que, como puede ser la infografía. Entonces, limitaciones. Ojo, ahora diré las conclusiones, pero con cautela. Es una muestra pequeña, es un estudio pequeño, ¿vale? Con un solo grupo, no tiene un grupo control. El tamaño de muestral es reducido, el cuestionario no validado, aunque realizado por el experto en curas. Y luego, cuando hicimos el post-test, dijimos, ¿y por qué en la codificación, en esa anonimización de los datos, no los emparejamos? Es decir, nos ponemos el 1 con el 1, el 2 con el 2. Esto también lo contamos como limitación y si resulta en otro estudio, pues nos acordaremos de emparejarlo. Las conclusiones. La intervención educativa basada en infografía puede mejorar el conocimiento, son aplicaciones profesionales con distintos, puede aplicarse a nivel de perfiles diferentes, ¿vale? En cuanto al perfil formativo, y pueden contribuir a reducir la variabilidad en la práctica clínica, ¿vale? Entonces, podrían resultar como una estrategia educativa complementaria que puede ser interesante a la hora de aplicarle en cualquier tipo de servicio y aquí específicamente no. Muchas gracias. Muy bien, pasamos con la sexta comunicación, que esta vez sí que es Pablo Barrial Marcos, ¿vale? Que es compañero supervisor de enfermería de la sección de hemodinámica del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Cuando quieras puedes empezar. Bueno, es la 116.
Cuando quieras. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias al comité organizador por permitirnos compartir nuestro estudio en este foro. Yo soy Pablo Barrial y pertenezco a la, como decía Esther, a la unidad de hemodinámica y de cardiología intervencionista del Virgen de la Risaca de Murcia. El estudio que os presento esta tarde surge como respuesta a un problema. ¿Así? ¿Mejor? El estudio que os presento esta tarde es un estudio que surge como respuesta a un problema que nos encontramos diariamente en nuestro servicio, que es el miedo que presentan los pacientes a percibir o a padecer dolor durante el procedimiento de un cateterismo cardíaco. En la búsqueda de estrategias para intentar reducir o minimizar ese dolor que perciben los pacientes, se nos ocurrió la aplicación de métodos analgésicos, como son la aplicación de frío local o de una pomada anestésica previa a la punción y al abordaje radial que necesitamos para hacer el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco, como sabéis, es un procedimiento, o si no lo sabéis os lo comento, es un procedimiento que es mínimamente invasivo, pero que presenta, lógicamente, un dolor, ¿no? En el estudio lo que hicimos es identificar en ese procedimiento las fases en las que los pacientes percibían más dolor y los fuimos denominando como momento 1 al instante en el que se aplica el anestésico local que solemos colocar antes de la punción arterial, en este caso, y posteriormente un momento 2 en el que colocamos el introductor arterial, que es el dispositivo que nos permite tener acceso al sistema circulatorio. El objetivo principal de nuestro estudio, como podéis ver en la diapositiva, pues fue comparar la intensidad del dolor, ¿no?, medida por la escala EVA. No sé si os suena la escala EVA, es una escala validada para medir el dolor, una línea horizontal graduada de 0 a 10, en el que 0 es un dolor muy leve y 10 es un dolor pues, prácticamente insoportable. Entonces lo que fuimos fue pasando una encuesta a esos pacientes en los momentos 1 y 2. Os enseño el protocolo que hemos desarrollado. Es un estudio prospectivo, observacional, no aleatorizado, y el reclutamiento de los pacientes se hizo de forma secuencial. En este estudio han participado 215 pacientes que los hemos separado, como podéis ver en la diapositiva, en 3 grupos. Un grupo control en el que no se puso ningún tipo de tratamiento analgésico, un grupo en el que se aplicó una pomada analgésica 60 minutos como mínimo antes de la punción, y otro grupo en el que se aplicó un spray frío, ¿vale? Unos minutos antes de la punción. Una vez que se aplicaba el método que le tocaba al paciente, se colocaba la anestesia y entonces se evaluaba el dolor que percibía el paciente. Una vez que hacíamos eso, se realizaba la inserción del introductor y se volvía a evaluar. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues a la hora de analizar las características demográficas basales y los factores de los riesgos cardiovasculares, no encontramos diferencias estadísticamente significativas, salvo en 2 variables, que fue en la aplicación de los métodos analgésicos, en este caso, y en el tiempo de aplicación de esos métodos analgésicos. Al analizar los datos que obtuvimos en el momento 1, cuando aplicamos el anestésico local, pues los datos que obtuvimos, pues os pudimos observar, sobre todo en el grupo del spray frío, una reducción significativa del dolor que percibían los pacientes, con un uso, lo podéis ver en la presentación, con P inferiores a 0,01. ¿Vale? Pudiendo decir con ello pues, que al aplicar ese frío local disminuía el dolor que percibían nuestros pacientes. En el momento 2, en los datos, al interpretar los datos, pues vimos que el spray frío reducía el dolor, la pomada también, incluso un poquito más, era más efectiva la pomada. Nosotros probablemente pensamos que es por el efecto más sostenido de esa medicación, ¿no? Porque al final la pomada lleva unos anestésicos. Pensamos que es por ese motivo. A la hora de analizar en el análisis de regresión lineal, tanto univariado como multivariado, lo que pudimos observar en nuestro análisis, que las únicas variables que se asociaron con una disminución del dolor fueron la aplicación
ese tratamiento, de esos tratamientos analgésicos, tanto el frío como la pomada. Aparte de todo lo anterior, identificamos también otro grupo que consideramos que era interesante, que eran los pacientes que habían percibido mucho dolor en la escala EVA igual o superior a 6 puntos y pudimos identificar que dentro de ese subgrupo hubo el 60% de esos pacientes habían pertenecido al grupo control, al que no se le había aplicado ningún tipo de tratamiento analgésico, pudiendo decir que en principio no solamente los métodos analgésicos, tanto el frío como la pomada, disminuyen el dolor medio, sino también que disminuyen la probabilidad de padecer un dolor más importante. ¿Qué implicaciones? Aquí os hemos puesto una serie de implicaciones. Como podéis ver, el 61% de los pacientes que percibieron más dolor fueron del grupo control, como os decía antes, pomada ELA un 25% y spray frío un 14% de estos pacientes. La aplicabilidad clínica a la hora de utilizar esto en nuestros servicios, pues en la diapositiva no solamente hemos evaluado el efecto, ¿no?, en la reducción de ese dolor, también hemos visto la aplicabilidad, el tiempo, ¿no?, el que hemos necesitado para que se produzca esa reducción del dolor, y también hemos evaluado el coste que tendría implementar esta nueva práctica en nuestros pacientes. Como podéis ver, pues son cantidades que perfectamente podrían ser asumibles en un servicio de hemodinámica, por decir, que es el caso que a nosotros nos atañe. Limitaciones de nuestro estudio, pues como os comentaba antes, pues es un diseño no aleatorizado, el sesgo temporal, es un estudio unicéntrico que nos gustaría coger y ampliarlo. Si alguno está interesado en extenderlo a otros hospitales, nosotros encantados. Y la escala EVA pues es una variable subjetiva. Al final estamos viendo la percepción que tiene el paciente, pero bueno, al final es una escala que está validada y el tratamiento del dolor es ampliamente utilizado. Conclusión práctica, pues ambos tratamientos tópicos reducen significativamente el dolor en la porción radial, tanto el frío como el spray analgésico. En nuestro ámbito, el que más estamos utilizando es el frío. ¿Por qué? Por el tipo de pacientes que tenemos. Son pacientes que los cateterismos muchas veces no se pueden demorar. En los pacientes que podemos utilizar la pomada anestésica suelen ser pacientes que están programados. Lo tenemos programado, sabemos cuándo se va a realizar el procedimiento. Pero en un paciente emergente, pues lógicamente no podemos utilizar la pomada porque requiere de una aplicación de como mínimo 60 minutos. El siguiente paso pues, sería pues, intentar incorporar, ¿no?, en nuestros protocolos de enfermería, en nuestros servicios, porque entendemos que todo este tipo de nuevas medidas lo que hacen es que los pacientes, si tienen que pasar por una experiencia de este tipo, pues sea lo menos traumática posible y no los recuerdan. Pues, pacientes que muchas veces pues, requieren de varios cateterismos a lo largo de su vida, que no tengan un mal recuerdo, que es muchas de las cosas que ellos refieren, ¿no?, cuando tienen que realizarse otro cateterismo. Y nada más, dar las gracias al resto de compañeros que han participado en el estudio y gracias al Congreso por darnos la oportunidad de compartir esto con vosotros. Muy bien. Bueno, la verdad, interesante. Bueno, pasamos ahora a la séptima comunicación, al póster que presenta Alejandro García Pérez. Muy bien. Alejandro es el número 120. Muy bien, Alejandro. Pues cuando quieras puedes empezar. Bueno, mi nombre es Alejandro García Pérez, soy residente de segundo año de Enfermería Familiar y Comunitaria y vengo a presentaros nuestro trabajo de investigación que llevamos a cabo a lo largo de estos 2 años, junto con mi compañero Lucía Gil Rubio, que está allá al fondo, y Germán Pacheco, que no ha podido venir. El tema que hemos tratado y hemos indagado es sobre el uso de pantallas en jóvenes adolescentes entre 14 y 18 años en 2 áreas básicas de salud, como son la de Palamós y la de Torre de Montgrí, en el Baix Empordà.
aquello que nos ha motivado a indagar sobre este tema es que el uso de pantallas en adolescentes se ha integrado de manera estructural en la vida cotidiana con un inicio cada vez más precoz y de hecho es que a pesar de esta elevada prevalencia, el cribado sistemático de este uso problemático, digamos que continúa siendo limitado desde atención primaria, ¿no? Entonces esto refuerza la necesidad de generar evidencia local aplicable, ¿no? en nuestro ámbito. En cuanto a los objetivos que nos planteamos, fueron determinar la prevalencia de este uso intensivo de las pantallas, describir los patrones de uso y analizar su posible asociación con síntomas, actividad física y otras variables sociodemográficas. Para ello, llevamos a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal, realizado en 5 centros educativos diferentes del Baix Empordà. Tras la aplicación de los criterios de inclusión y de exclusión, obtuvimos una muestra de 1.006 individuos, repartidos en las 2 diferentes áreas básicas de salud, a los cuales les aplicamos un cuestionario desarrollado por nosotros, validado, estructurado, anónimo y autoadministrado en las propias aulas de los diferentes institutos, donde se recogieron variables sociodemográficas, tiempo de exposición, tipo y finalidad de uso, práctica de actividad física, etcétera, ¿no? A partir de esta información desarrollamos un análisis descriptivo inferencial para poder identificar posibles asociaciones significativas. En cuanto a los resultados que obtuvimos, es que más de la mitad de la muestra estudiada presenta un uso igual o superior a 5 horas de pantallas al día. El patrón de uso fue predominante en el uso recreativo, más enfocado en el uso de redes sociales, con un 72,4% de la muestra, asociado además con el momento del día antes de dormir, ¿no? Lo que puede afectar en patrones de higiene del sueño, ¿no? Etcétera. Bueno, en cuanto al 60,5% de la muestra percibió interferencia en sus actividades diarias frente al 16,6% que no refirió ninguna sintomatología derivada del uso de las pantallas. En cuanto a los síntomas más prevalentes que detectamos fueron la cefalea, con un 36,5% de prevalencia, la fatiga ocular, la disminución de la concentración o el insomnio. Se observó una asociación inversa significativa entre el tiempo de pantallas y la actividad física, así como un incremento de la sintomatología con una mayor exposición. Normalmente, a más pantallas, menos actividad física. También contrastamos 2 entornos, el rural y el no rural, con punto de corte en la densidad poblacional, donde el entorno rural tenía una introducción a las pantallas más tardío que el entorno no rural o urbano. Y bueno, en cuanto a las conclusiones que hemos extraído, es que realmente el uso intensivo de las pantallas constituye un fenómeno altamente normalizado, con repercusiones relevantes sobre la salud. Entonces, la coexistencia de la sintomatología, una menor actividad física y una elevada conciencia de necesidad de cambio señala una oportunidad estratégica para intervenciones preventivas precoces, multidisciplinarias y comunitarias desde atención primaria. Aquí os dejamos una imagen que se ve en pequeñito, pero os la puedo describir. Es una de las cuestiones que pusimos en el cuestionario que pone ¿qué actividades te gustaría hacer más en lugar de usar pantallas? Como opciones pusimos hacer ejercicio, leer libros, salir con amigos, actividades al aire libre y una opción abierta donde ellos podían expresar lo que ellos quisiesen. Y en este caso este individuo pues reflejó que si salgo con los amigos, estamos con el móvil. Bueno, nos deja para reflexionar sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Como dicen por aquí delante, las pantallas son un problemón. Y como enfermeras creo que ahí también tenemos un papel importante, especialmente las enfermeras escolares o las que intervienen en los coles y en las escuelas de padres, que no nos olvidemos que somos su ejemplo. Pasamos a la última comunicación con la que cerramos. La compañera Sandra Lucrecia Romero, aquí la tenemos, que viene también de la Universidad de Bucaramanga de Colombia y que va a cerrar esta mesa. Bueno, muy buenas tardes todavía acá. Para nosotros en Colombia, después de las 6 de la tarde ya es noche. Sí,
Entonces, bueno, primero agradecer por la posibilidad de estar hoy aquí, además con un clima hermoso. La ciudad de la que vengo, la temperatura es estable todo el año y tenemos una temperatura entre 24 y 28 grados. Entonces estamos como muy a gusto. El estudio, bueno, la parte del trabajo que les voy a presentar la denominamos Educación Individual de Enfermería para mejorar la adherencia en diabetes tipo 2. Es un subanálisis de un ensayo clínico controlado. El trabajo es uno de mis objetivos de tesis de doctorado. Yo hice el doctorado con la Universidad de Valencia. Mi directora de tesis fue la doctora Isabel Trapero Jimeno, ella es farmacóloga, y la doctora Soraya Rojas es doctora en enfermería de la Universidad de Valencia y trabaja pues en el Hospital Internacional de Colombia. Yo vengo en representación de la Universidad Industrial de Santander. De manera muy rápida, pues todos conocemos la alta prevalencia de diabetes y cómo ha ido aumentando en los últimos años, pues también en la medida en que nuestra población tiene más esperanza de vida. En Colombia en específico, para el año 2021 se habló de 3.4 millones de personas con diabetes, pero pues nosotros somos un país con economía emergente. Y muy bien lo dice la IDF que muchos de nuestros pacientes pueden estar sin diagnóstico, o sea que esa prevalencia puede ser mucho más alta. Específicamente para Bucaramanga en ese año se reportaron 34.700 casos de personas que estaban registradas, pero como les digo puede haber subregistro. Un aspecto clave e importante en el manejo en general de las enfermedades crónicas y en particular pues en las personas con diabetes es poder lograr y trabajar en que ellos mejoren la adherencia al régimen terapéutico, entendido no solo como lo farmacológico, sino también todo el cambio que tiene que haber en los estilos de vida, ¿cierto? Dieta, actividad física, control de otros factores de riesgo y pues que haya una motivación para el cambio. En general, hemos encontrado que como desde el 2010 en adelante se habló mucho de las intervenciones multifacéticas, multicomponentes, que van a permitirnos abordar lo cognitivo, lo actitudinal y lo procedimental para que realmente pueda llegarse a un cambio. El trabajo y toda la intervención la enfocamos en la teoría del déficit de autocuidado de Oren y fortaleciendo mucho el sistema de apoyo de educación, y ahí está la enfermera como una facilitadora, enseñando, motivando y favoreciendo la agencia de autocuidado donde realmente cada persona se hace responsable de su propio cuidado. Perdón. Entonces, el objetivo que teníamos era poder evaluar el impacto de las intervenciones educativas de enfermería, específicamente de enseñanza individual, que es una intervención de lenguaje estandarizado de NID, ¿cierto? Para mirar tanto adherencia terapéutica, pero también queríamos poder tener una variable más dura y entonces también lo hicimos con hemoglobina glicada o glicosilada. El estudio, como les dije, es un análisis de un ensayo grande que se realizó en 21 centros de salud de la ciudad, con más de 3.500 pacientes en toda la población general, y yo específicamente me voy a concentrar en las personas que entraron en el estudio y que tenían el diagnóstico de diabetes y pues que cumplían con los criterios de inclusión del estudio, que como les digo fue un ensayo clínico que se registró en Clinical Trials, que cumplió con todos los criterios de CONSORT, y que tenía pues aval ético de las instituciones donde se realizó, pero también un aval ético del Comité de Ética de la universidad a la que pertenezco. En total fueron 75 personas con diabetes tipo 2 que estaban incluidos en ese ensayo clínico. Con esas personas hicimos una intervención que fueron 6 sesiones. En esas 6 sesiones se trabajaban diferentes aspectos, en promedio 30 minutos, más o menos cada intervención. El grupo de intervención fueron 36, el de control 39, y ellos asistían normalmente a su programa de riesgo cardiovascular. Teníamos una línea base, hacíamos las 6 intervenciones, en el mes 6 volvíamos a hacer mediciones de adherencia
de hemoglobina glicada, y a los 12, ahí terminaban las sesiones, y a los 12 meses volvíamos a hacer medición para ver qué efecto residual había después de haber parado 6 meses la intervención. Como les dije, las dos variables importantes o grandes fueron la adherencia, medida con un instrumento que se elaboró a partir de, en ese momento, una etiqueta que se llama conducta terapéutica, que fue validado en su momento, y también pues el control metabólico, y tuvimos como gol estándar pues la hemoglobina glicada. 6 sesiones educativas. Desarrollamos un material educativo, una cartilla que fue validada por expertos de diferentes áreas de la salud, y también la hicimos validación facial con usuarios. Tenía 6 componentes cada cartilla. Estaba enseñanza sobre la enfermedad, había una parte de motivación para modificar la conducta, enseñanza, medicación, dieta, ejercicio, pero no era solo enseñanza entendida como dar una información, sino que realmente era buscar que ellos pudieran adquirir diferentes hábitos y pudieran trabajar, como les decía, cognitivo, actitudinal y procedimental. Entonces, solo por un ejemplo, en la parte de medicamentos, ellos llegaban todos sus medicamentos, hacíamos una tarjeta de medicamentos, había un pastillero, organizamos, les enseñamos a organizar los medicamentos en el pastillero, y cuadrábamos los horarios de los medicamentos de tal forma que se ajustara al estilo de vida. Entonces, a la hora que se levantaban, los adultos mayores allá se levantan muy temprano, 5 de la mañana, 5:30 ya estaban desayunando. Entonces, teníamos que ajustarnos y no darles un horario 8 de la mañana, no, era de acuerdo con ellos. En dieta, por ejemplo, les enseñábamos todos los aspectos claves de la dieta, y ellos debían elaborar después de todo el ejercicio su propio menú con base en lo que ellos podían comprar, adquirir, también con lo que estuviera en cosecha en ese momento. Bueno, el análisis de los datos lo hicimos con análisis de medidas repetidas, o sea, quisimos ir un poquito más allá de ANOVA, y lo hicimos con estimación de ecuaciones generalizadas. En la línea de base, la hemoglobina de todos los usuarios estuvo en 7.26, y esto es importante tenerlo en cuenta porque eso quiere decir que el 65.3% de la población estaba en metas, estaba en rango, no eran pacientes que tuvieran hemoglobina tan alta. En cuanto a la adherencia, el promedio de la adherencia al instrumento que aplicamos fue el 72%, y vimos que en la parte de cumplimiento farmacológico, dieta, en algunos aspectos estaban muy bien, pero en lo que era el control de la glucemia y la actividad física eran tal vez de los aspectos más comprometidos. A los 6 meses, ¿qué encontramos? Que la adherencia subió 1.55 puntos en la escala, y eso nos dio un valor significativo, una P de 0.02 de diferencia. En cuanto a hemoglobina glicada, bueno, los aspectos más importantes que ustedes ven que hubo cambio fue en la toma de medicamentos, en cumplir las recomendaciones de la dieta, baja en sal, en azúcar. Digamos que en esos puntos estuvo muy, muy bien. En cuanto a hemoglobina glicada, que es una variable pues más dura y que tal vez impacta más a nivel de política pública, nuestro grupo de intervención tenía 7.39 cuando iniciamos, el grupo de control 7.14, a los 6 meses pueden ver que disminuyó la hemoglobina glicada de 7.39 a 3, en el grupo de intervención, por el contrario, en el grupo control subió, y a los 12 meses, si bien se mantuvo un poquito, volvió a subir hemoglobina glicosilada en el grupo de intervención, y en el grupo control pues más. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Nosotros tenemos un problema de poder porque partimos de un tamaño de muestra que fue calculado para el estudio grande. Y aquí teníamos una muestra pequeña con unos valores de hemoglobina que estaban muy cercanos a lo normal. Y el efecto techo, que está bien descrito en la literatura, nos habla de que los pacientes donde uno logra cambios importantísimos son los que tienen hemoglobina por encima de 8. Y en este caso, pues no fue así. Sin embargo, hubo diferencias que en este caso, pues no fueron significativas, pero es importante rescatar. A los 12 meses,
como ustedes pudieron ver, no logramos mantener los efectos y eso es importante decirlo, tal vez para las recomendaciones. A los 6 meses se ve el cambio importante, a los 12 no lo sostenemos. Y digamos que a manera ya de síntesis importante es que tenemos que ser capaz de sostener las intervenciones en el tiempo. Esto fue solo un ensayo clínico. Este tipo de estudios nunca se había hecho en Colombia. Entonces, es un estudio innovador, cuesta mucho, fue muy costoso, ¿cierto? Logramos la financiación, pero ahora necesitamos seguir avanzando. Entonces, hay cosas nuevas, hay retos nuevos, hay mucho por hacer. Estamos trabajando fuertemente para que ya no sea un estudio, sino que podamos implementarlo en 3 municipios. Estamos en este momento avanzando, pero pues tenemos mucho por hacer y hay nuevas tecnologías y nuevas herramientas que yo creo que también nos pueden ayudar. Digamos que esto era como lo que traía para mostrarles. Nosotros estamos en una meseta rodeado de cordillera, tenemos un cañón hermoso y cuando quieran, bienvenidos. Colombia es hermosa, Bucaramanga también y allá los esperamos. Muchas gracias. He de decir que después de la mesa que habíamos tenido, pensaba que esto no iba a ser tan maravilloso como ha sido esta mesa. Quiero felicitaros a todos porque la verdad es que la calidad de esta mesa de comunicaciones ha sido excelente. Nos hemos ajustado al tiempo exactamente, pero me han dado un recadito de recordaros que mañana la visita guiada a la ciudad de Alicante parte a las 12 de la puerta de aquí, de la sede, y recordaros que no se os olvide firmar la hoja de asistencia para que podamos realizar los justificantes. Y una vez más, dar la enhorabuena de verdad a todos porque habéis hecho